primero que hay que decir al respecto es que el amor romántico se inventó en el siglo XIX, es decir, el amor sin intermediación se inventó precisamente en el siglo XIX, lo cual no quiere decir que en el siglo XIX el amor sin intermediación o con mediación se terminase, digamos, de una tacada o de la noche a la mañana, porque perduró durante mucho tiempo, en tanto en cuanto los intereses familiares con mucha frecuencia se superponían o incluso desplazaban al amor romántico. El amor romántico es simplemente una construcción literaria inicialmente que plantea que dos personas pueden convivir juntas y para toda la vida única y exclusivamente porque se atraen psicológica o físicamente. Insisto, es decir, esto fue una gran novedad de principios, finales del XVIII, principios del siglo XIX. Con anterioridad, el matrimonio equivalía al patrimonio. De hecho, hay que recordar que son dos palabras idénticas, es decir, una apela a la madre y la otra al padre, pero son dos palabras absolutamente idénticas, ¿no? El matrimonio quiere decir básicamente que dos ámbitos de propiedad acaban reuniéndose en uno solo. Por tanto, la concepción de qué elementos de ese patrimonio deben reunirse en un matrimonio tiene que ver con terceras personas. Tienen que ver, por decirlo así, con los padres de él, con los padres de ella y con los elementos de intermediación que surgían entre unos y otros. Es decir, la figura del alcahuete o de la alcahueta ya no se denominaba así en el siglo XVIII, en el siglo XVII. No es que no las hubiese, pero quiero decir, no era lo que arreglaba los matrimonios frecuentemente, pero sí que existían personas que actuaban como mediadoras. El amor romántico en realidad tiene un desarrollo muy escaso desde el punto de vista temporal. Estamos hablando de 2 siglos, de apenas 2 siglos. Aunque es verdad que los nuevos medios de comunicación, Internet, y sobre todo las plataformas que se dedican a reunir potenciales, no digo matrimonios, pero parejas, tienen más que ver seguramente con las alcahuetas, con las celestinas, tan bien dibujadas en nuestra novela medieval, ¿no? Como tienen más que ver con ella que con esos otros personajes mediadores de los siglos XVI, XVII, XVIII. Porque claro, aquí no se trata de unir patrimonios, se trata de buscar la fórmula del amor perfecto, es decir, del amor romántico llevado a su última expresión, pero que pasa necesariamente por el conocimiento con una cierta profundidad de, permitidme, la media naranja. Es una necesidad muy previa a Internet, es una necesidad que se gestó en el siglo XIX, que es encontrar aquella persona con la que psicológica o físicamente o ambas cosas, digamos, te encuentres a gusto, te genere placer, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Insisto en que esta es una cuestión muy reciente, ¿no? Entonces es una necesidad que por educación, por nuestro entramado cultural, digamos, sentimos, ¿no? Sentimos, es muy difícil deshacerse de ella, trascenderla o mirarlo con la suficiente racionalidad histórica como para decir, bueno, el amor romántico es un amor históricamente determinado, no es la única clase de amor ni necesariamente tampoco es el amor entre dos personas, o sean pareja o no sean pareja, ¿no? Hay muchas modalidades y esta es la que está encumbrada en los últimos siglos, ¿no? Y insisto, es muy difícil no ir en esa misma dirección. Entonces lo que ha hecho Internet es adaptarse, o estas empresas dedicadas a los contactos, adaptarse y adaptarse muy bien, ¿no? al amor romántico. Sinceramente, creo que va a tener menos consecuencias de las que suelen argumentarse, por una simple razón, precisamente porque es la extensión de elementos, en este caso de naturaleza empresarial, que ya existían con antelación. Es decir, empresas dedicadas a los contactos, por ejemplo, a los contactos relacionados con la prostitución, pues hay un debate sobre si deben de aparecer en los periódicos o no, pero es un debate que se remonta prácticamente al origen de la publicidad en prensa, no es que sea un debate de ahora, ¿verdad? Ahora tal vez, en fin, está un poco más en el candelero porque es verdad que en algunos lugares se ha prohibido, ¿no? Pero viene existiendo, insisto, desde que la publicidad apareció en medios de comunicación. Estamos hablando de empresas
que conscientes de que, bueno, es decir, el amor romántico forma parte de nuestra manera de ver el mundo, lo que hacen es explotar el ocio. En el fondo son empresas de comercialización del ocio. El ocio se comercializa desde finales del siglo XIX de muchísimas maneras, ¿no? Digamos, el ocio se convierte en espectáculo comercializado y el amor no deja de ser a veces absolutamente eso, un espectáculo. Si encima se comercializa no estoy diciendo necesariamente por la vía de la prostitución, ¿no? Se puede comercializar también por la vía, no sé, de la monogamia incluso. Ya lo está haciendo, Sí, eso ya lo está haciendo. Claro, el gran problema de Internet, ayer sin ir más lejos, estaba hablando con un médico especializado en psiquiatría, que me estaba comentando que los casos de autismo están aumentando exponencialmente. Es decir, no, aquí la gente se fija en que si suben el cáncer, determinados cánceres, y mira las antenas de telefonía o los microondas y relaciona una cosa con las otras, y no se están dando cuenta que el autismo es la gran enfermedad. Yo no lo sabía, es decir, no era consciente de ello, y me lo relacionaba precisamente con los nuevos medios emergentes de comunicación, ¿no? Todos sabemos que en psicología hay estudios específicos de esas nuevas patologías relacionadas con la adicción, con las adicciones a medios de comunicación. Bueno, hay otro problema, que es un poco, voy por la vía del autismo, que es un poco el pensar que la realidad virtual es real. La realidad virtual está compuesta por un sustantivo y un adjetivo. Siempre en toda frase el sustantivo es más importante que el adjetivo, porque el adjetivo es una cualidad. Bueno, pues aquí es terriblemente engañoso, porque debiéramos llamarla la virtualidad real. Es decir, el adjetivo debiera ser real, porque lo virtual no es real, es decir, por definición. Por definición, es decir, lo que está dentro de una pantalla está mediatizado por el medio que sea, en este caso por la red, por internet. Entonces, claro, es decir, tomar la virtualidad como una realidad, darle la vuelta, ¿verdad?, a la frase, puede ser muy pernicioso, porque simplemente puede conducir a nuestro cerebro simplemente a confundirlo, es decir, a confundir la realidad, en este caso, hablando de amor, con el deseo. Confundir la realidad con el deseo. Y luego, todos lo sabemos, es decir, en las antiguas empresas de contactos, uno realmente contactaba con la persona, en fin, que quería probar, ¿no? Que quería probar para ver si aquello cuajaba, etc. ¿Cuál es el problema? Pues en la actualidad, a través de los medios, la suplantación de identidades, la construcción de un yo alternativo, incluso sin suplantar la identidad, es algo extraordinariamente frecuente. Es decir, en realidad los nuevos medios de lo que están hablando, y diría a gritos, es del aumento exponencial de nuestra individualización, es decir, del individualismo y de los gritos que estamos dando, porque el individualismo también tiene su cara B, y su cara B es fundamentalmente el aislamiento, la soledad, la necesidad de compañía, de cariño, y eso lo estamos buscando fundamentalmente, yo creo que en la mala dirección, sinceramente, es decir, a través de esa confusión entre realidad y virtualidad de la que no podemos salir. Pero vamos a ver, medidas, pero siempre a posteriori. Quiero decir, si hay una denuncia ante un determinado medio, quiero decir, yo estoy contra toda censura en los medios electrónicos. Lo que sí creo es que los códigos penales, etcétera, han de adaptarse, digamos, a la nueva delincuencia cibernética, y la suplantación de identidad significa delinquir, significa en algunas ocasiones, en otras puede ser una broma, pero obviamente en algunas ocasiones puede significar delinquir, ¿no? Entonces yo sí que estoy completamente a favor que si existe una denuncia, existan también unos mecanismos para que esa denuncia sea comprobada, para que esa denuncia, en fin, pueda surtir los efectos que surtiría en el otro mundo, ¿no? En ese mundo real de contactos reales, donde también a veces, evidentemente, hay suplantación de identidades, ¿no? Aquí el problema no es tanto la suplantación de identidades como el no saber qué hacer ante una suplantación de identidades que se produce en un medio tecnológico para el que no existe, digamos, una legislación ad hoc, ¿no? Pues que exista, ¿no? Hágase, hágase. Entonces sí, soy partidario, no voy a decir del último cambio que se ha hecho en el Código Penal español, porque tiene otras
connotaciones, pero sí ha habido en ese cambio, en esa alteración, algunas adaptaciones a los nuevos medios que me parecen lógicas, ¿no? Y que están haciendo todos los países avanzados.